Trastornos de la personalidad. Integrantes: Mauricio San Martín, Francisco Serrano, Amanda Tenorio, Tamara Tola y Karen Torres. Personalidad. La personalidad es el término utilizado para describir el comportamiento característico de una persona en respuesta a sus experiencias internas y externas. Es previsible y estable. El DSM-4-TR clasifica los trastornos de la personalidad en tres grupos, A, B y C. Al grupo A le denomina el grupo extraño y excéntrico, y dentro del mismo encontramos el trastorno paranoide, el trastorno esquizoide y el trastorno esquizotípico de la personalidad. Estos se caracterizan por el uso de la fantasía y de la proyección y se asocian a una tendencia hacia el pensamiento psicótico. En el grupo B encontramos el grupo dramático, emocional y errático. Aquí encontramos a los trastornos histriónicos, narcisista, antisocial y límite de la personalidad, que se caracterizan por el uso de la disociación, la negociación, la escisión y el paso al acto. El grupo C es el grupo ansioso o temeroso, comprende los trastornos de la personalidad por evitación o por dependencia y los trastornos obsesivo-compulsivos de la personalidad. Estos se caracterizan por el aislamiento, la agresión pasiva y la hipocondría. Además, el DSM-4-TR define otros trastornos, dentro del cual encontramos el trastorno de la personalidad, trastorno depresivo de la personalidad, trastorno pasivo-agresivo de la personalidad y el trastorno de la personalidad no especificado. Grupo extraño y excéntrico o grupo A. Primero, trastorno paranoide de la personalidad. Los pacientes con trastorno paranoide de la personalidad se caracterizan porque son muy suspicaces, tienen desconfianza hacia los demás, son hostiles, irritables, hipersensibles, envidiosos o enfadados. Esta tiene una prevalencia de 0,5 al 2,5% en la población, del 10 al 30% en pacientes ingresados y del 2 al 10% en pacientes ambulatorios. Es más común en el sexo masculino. En cuanto a la etiología, se ha definido un componente genético. Suelen haber dificultades familiares tempranas inespecíficas y son frecuentes los antecedentes de abuso infantil. Psicodinámica. Las defensas comprenden la proyección, negación y racionalización. La vergüenza es un rasgo prominente. Los problemas no resueltos de separación y autonomía influyen. En cuanto al diagnóstico, vamos a sospechar de un paciente con este trastorno cuando el mismo presente tendencia injustificada a percibir las acciones de los demás como despectivas o amenazadoras. Son personas desconfiadas que carecen de humor y en las relaciones suelen evidenciar celos patológicos. El diagnóstico diferencial se lo tiene que hacer con el trastorno delirante, la esquizofrenia paranoide, el trastorno esquizoide, límite y antisocial de la personalidad. En cuanto a la evolución y el pronóstico, en algunos pacientes es indefinido, en otros preludia la esquizofrenia. Problemas laborales y matrimoniales suelen observarse. El tratamiento, vamos a tener dos componentes, la psicoterapia y la farmacoterapia. La psicoterapia es el tratamiento preferido, mientras que en la farmacoterapia ayudamos a combatir la agitación y la ansiedad. En la mayoría de los casos basta con el uso de ansiolíticos y a veces hay que usar antipsicóticos en dosis bajas por periodos breves. Segundo grupo. Del grupo A vamos a tener el trastorno esquizoide de la personalidad. En cuanto a la definición, se caracterizan por una vida solitaria y falta de interés por las relaciones sociales. El diagnóstico se realiza en los pacientes que se encuentran incómodos con los demás y no suelen mantener el contacto ocular. El afecto es frío o inadecuadamente serio. El humor parece adolescente o fuera de lugar. Ofrecen respuestas breves, evitan el habla espontánea, su conciencia se encuentra intacta al igual que la memoria, y las interpretaciones de refranes son abstractas y apropiadas. En cuanto a la epidemiología, puede afectar hasta 7,5% de la población en general. Aumenta entre familias con trastorno esquizofrénico o esquizotípico de la personalidad. La incidencia es mayor en hombres en una relación de 2:1. En cuanto a la psicodinámica, la inhibición social de arraiga.
Las necesidades sociales se reprimen para defenderse contra la agresión. La etiología es probable la intervención de factores genéticos. Suele observarse una historia de alteración de las relaciones familiares tempranas. El diagnóstico diferencial se lo debe hacer con el trastorno paranoide de la personalidad, el trastorno esquizotípico y el trastorno de la personalidad por evitación, además de la esquizofrenia. En cuanto a la evolución y el pronóstico, suele comenzar en la primera infancia. Es de evolución prolongada, no necesariamente indefinida. Puede complicarse con trastorno delirante, esquizofrenia, otra psicosis o depresión. En cuanto al tratamiento, se va a usar igual psicoterapia y farmacoterapia. La psicoterapia se puede realizar en pacientes exclusivos, aunque distantes de la psicoterapia. La farmacoterapia se va a utilizar pequeñas dosis de antipsicóticos, antidepresivos y psicotropos. Han resultado eficaces. Las benzodiazepinas se emplean para disminuir la ansiedad frente a otras personas. En cuanto al trastorno esquizotípico de la personalidad, el mismo se define por una conducta, pensamiento, afecto o habla y apariencia muy extraños o insuscitados. Tienen ideas peculiares, ideas de referencia e ilusiones. A menudo experimentan episodios de desrealización. En cuanto a la epidemiología, la prevalencia llega hasta el 3%. La prevalencia aumenta en familias de esquizofrénicos y se diagnostican con mayor frecuencia en mujeres con síndrome de cromosoma X frágil. En cuanto a la etiología, pueden regir los modelos etiológicos de la esquizofrenia. En cuanto a la psicodinámica, dinámica de pensamiento mágico, escisión y aislamiento del afecto. El diagnóstico se realiza sobre la base del pensamiento, comportamiento y aspecto extraños del paciente. Son supersticiosos o reclaman poderes de clarividencia y creen que tienen otros poderes especiales de pensamiento e introspección. Grupo dramático, emocional y errático o grupo B. Primero encontramos el trastorno antisocial de la personalidad. La definición: hay una incapacidad de aceptar normas sociales, suele o no suele estar asociado con la violencia. Se caracterizan por ser egocéntricos, impulsivos, irresponsables, impacientes. No toleran la frustración, rechazan la autoridad, carecen de un desarrollo adecuado de la conciencia. En cuanto a la epidemiología, afecta al 3% de hombres y al 1% de mujeres. El trastorno se da 5 veces más entre familiares de sexo masculino en primer grado, grupos socioeconómicos menos favorecidos y existen algunos estados predisponentes: trastorno por déficit de atención con hiperactividad y el trastorno disocial. En cuanto a la etiología, hay factores genéticos: lesión o disfunción cerebral, lesión cerebral perinatal, traumatismo o encefalitis. Antecedentes de abandono o abuso de pacientes también están relacionados. En cuanto a la psicodinámica, los pacientes son impulsivos, hay defectos asociados del yo para la planificación y el juicio, falta de empatía, cariño y confianza básica, hay defectos de superyo, conciencia primitiva, rasgos agresivos prominentes, sadomasoquismo, narcisismo y depresión. En cuanto al diagnóstico, una entrevista estresante, anomalías en el electroencefalograma, signos neurológicos inespecíficos de lesión cerebral durante la infancia, mentiras, hurtos, abusos de sustancias son características que empiezan en la infancia, promiscuidad, abuso de cónyuge de los niños, no hay remordimientos y no hay conciencia de ellos. El diagnóstico diferencial se lo debe realizar con el trastorno antisocial del adulto, el trastorno por abuso de sustancias, retraso mental, psicosis, trastorno límite de la personalidad, trastorno narcisista de la personalidad, cambio de la personalidad secundario a una enfermedad médica y el trastorno por déficit de atención. En cuanto a la evolución y el pronóstico, los pacientes suelen mejorar significativamente después de la fase madura de la vida adulta. Las complicaciones son muerte por actos violentos, abuso de sustancias, suicidio, lesiones somáticas, dificultades legales y económicas y trastornos depresivos. En cuanto al tratamiento, se emplea psicoterapia y farmacoterapia. En la psicoterapia podemos emplear grupos de autoayuda, mientras que en la farmacoterapia
podemos corregir los síntomas como la ansiedad, ira y depresión. Si manifiesta rasgos del trastorno por hiperactividad, vamos a dar psicotropos como el metilfenidato, control del comportamiento impulsivo con antiepilépticos o carbamazepina y beta bloqueantes para reducir la agresión. Trastorno límite de la personalidad. En la definición vamos a encontrar un estado de ánimo, afectividad, comportamiento, relaciones con los objetos e imagen propia muy inestables. Están entre la neurosis y la psicosis. Se caracterizan por impulsividad, actos suicidas, automutilación y problemas de identidad. Esta categoría diagnóstica se ha denominado también esquizofrenia ambulatoria, esquizofrenia pseudoneurótica y trastorno psicótico del carácter. En cuanto a la epidemiología, afecta al 10% de pacientes ambulatorios, 20% de los pacientes ingresados, del 30 a 60% de pacientes con trastornos de la personalidad. Se da más entre las mujeres, el 90% presenta otro trastorno psiquiátrico y el 40% dos trastornos. El trastorno es 5 veces más frecuente entre los familiares de los probandos afectados. La prevalencia aumenta entre las madres de los pacientes con un trastorno límite. En cuanto a la etiología, existe una lesión o disfunción cerebral perinatal, traumatismo o encefalitis. Hay antecedentes de abuso físico y sexual, abandono o sobreactuación. En cuanto a la psicodinámica, una escisión divide a las personas, le gusten o disgusten. Hay idealización primitiva, identificación proyectiva, que se atribuye a rasgos positivos o negativos para implicar en actuaciones que confirmen la creencia del paciente. Hay necesidades intensas de agresión, miedo al abandono, aversión y abominación de sí mismo, trastornos de identidad. En cuanto al diagnóstico, se lo realiza mediante o se lo observa en pacientes que tienen una inestabilidad exagerada, episodios micropsicóticos, síntomas de paranoia, gestos autodestructivos, automutilantes, suicidas. Hay actitudes impulsivas en cuanto al dinero y a la actividad sexual. Hay alteraciones en la continuidad del sueño, resultados anómalos en la prueba de supresión con DST y TRH. También hay ansiedad. En cuanto al diagnóstico diferencial, se lo debe realizar con el trastorno psicótico, trastorno del estado de ánimo, cambio de la personalidad secundario a una enfermedad médica, trastorno esquizotípico de la personalidad, trastorno antisocial de la personalidad, trastorno histriónico de la personalidad, trastorno narcisista de la personalidad, trastorno de la personalidad por dependencia, trastorno paranoide de la personalidad. En cuanto a la evolución y el pronóstico, suele haber cierta mejoría en los años posteriores. Las complicaciones pueden incluir el suicidio, la autoagresión, trastornos del estado de ánimo, trastornos somatomorfos, psicosis, abuso de sustancias y trastornos de la conducta sexual. En cuanto al tratamiento, en la psicoterapia podemos ocupar terapia conductual, formación de las capacidades sociales, mejoran el comportamiento interpersonal, terapia conductual dialéctica, actos parasuicidas, psicoterapia intensiva. En cuanto a la farmacoterapia, se usan antipsicóticos que ayudan a controlar la ira, hostilidad y episodios psicóticos breves, antidepresivos y MAOs para comportamientos impulsivos, benzodiazepinas, ansiedad y depresión, los antiepilépticos y la fluoxetina. Trastorno histriónico de la personalidad. Este tipo de pacientes se caracterizan por tener un comportamiento extravagante, dramático, excitable e hiperreactivo, y se lo puede diferenciar porque siempre trata de llamar la atención y son seductores. Otras características que podemos encontrar es que son inmaduros, dependientes y no suelen tener vínculos profundos. En cuanto a la epidemiología, tienen una prevalencia del 2 al 3%, se presentan más en mujeres y suelen estar acompañados por otros trastornos como la somatización, trastorno del estado de ánimo o consumo de alcohol. En cuanto a la etiología, dentro de las posibles etiologías podemos encontrar dificultades personales tempranas resueltas con un comportamiento dramático. Puede ser también por un padre distante o severo y una madre seductora.
En cuanto a la psicodinámica, es característico de este tipo de personalidad mostrarse con emocionalidad y un estilo dramático. Dentro de las defensas están la represión, somatización, conversión y negación. Se presenta como una persona seductora con el padre de sexo contrario, tiene mucho miedo a la sexualidad a pesar de presentar un comportamiento seductor de manera constante. En cuanto al diagnóstico, estos pacientes se caracterizan porque suelen colaborar y desean recibir ayuda. La conversación se define como dramática y el lenguaje es colorido. Las pruebas cognitivas son normales, pero existe falta de perseverancia en tareas aritméticas o de concentración. La emocionalidad es superficial y poco sincera. El pensamiento suele ser exagerado y en cuanto a los sentimientos buscan llamar la atención y hacen rabietas cuando no reciben esta. El diagnóstico diferencial se lo debe hacer con el trastorno límite de la personalidad. En el trastorno límite de la personalidad hay desesperación y rasgos suicidas, pero estos pueden coexistir. Los trastornos de somatización, en el cual las manifestaciones somáticas predominan, el trastorno de conversión, en el cual son prominentes los síntomas somáticos, el trastorno de personalidad por dependencia, en el cual falta la extravagancia emocional. En cuanto a la evolución y el pronóstico, la evolución es variable. Generalmente estos pacientes presentan menos síntomas cuando la edad es mayor. Pueden presentar algunas complicaciones como los trastornos de somatización, trastornos disociativos, trastornos sexuales, trastornos del estado de ánimo y abuso de sustancias. En cuanto al tratamiento, la psicoterapia, este tipo de pacientes no se dan cuenta de sus sentimientos reales, por lo que resulta importante aclarar sus sentimientos por el proceso terapéutico. El tratamiento se basa en psicoterapia individual que va orientada a la introspección. Se pone mayor énfasis en los sentimientos más profundos del paciente. En cuanto a la farmacoterapia, esta debe estar dirigida a los síntomas. Para depresión y molestias somáticas están los antidepresivos, tenemos los ansiolíticos y por último los antipsicóticos que se emplean frente a la desrealización y las ilusiones. Trastorno narcisista de la personalidad. Este tipo de trastorno se caracteriza por tener un patrón de grandiosidad, sensación exagerada de importancia de uno mismo, inquietud excesiva por la autoestima y la imagen propia, se preocupa mucho por el éxito final y tiene respuestas exageradas a la crítica. En cuanto a la epidemiología, la prevalencia en la población general es menos de 1%, en la población clínica varía del 2 al 10%. Este trastorno es mucho más frecuente en hombres y puede existir una transmisión familiar. En cuanto a la etiología, un factor común, tenemos la falta de empatía materna con un rechazo o pérdida tempranos. En cuanto a la psicodinámica, la grandiosidad y la falta de empatía se contempla como compensación al sentimiento de inferioridad. En cuanto al diagnóstico, los pacientes con un trastorno narcisista de personalidad, ya sea a través de fantasía o del comportamiento, tienen un sentido grandioso de su propia importancia. Están muy necesitados de admiración y suelen relevar envidia intensa y crónica. Es evidente la fragilidad en la autoestima y en las relaciones interpersonales. Diagnóstico diferencial se lo debe hacer con el trastorno antisocial de la personalidad, en la cual el paciente forma a la ley y los derechos de los demás. La esquizofrenia paranoide, en la cual el paciente presenta delirios manifiestos. El trastorno límite de la personalidad, en el cual el paciente presenta mayor emocionalidad e inestabilidad. El trastorno histriónico de la personalidad, en el cual el paciente exhibe más emoción. En cuanto a la evolución y el pronóstico, este trastorno tiene una evolución crónica y posee un tratamiento difícil. El envejecimiento se acepta mal porque es una agresión contra el narcisismo, por eso son más vulnerables a las crisis de la vida madura. El pronóstico general es reservado. En cuanto al tratamiento, en psicoterapia el tratamiento es bastante complejo, ya que los pacientes deben renunciar a su narcisismo para tener progresos. La terapia de grupo ha resultado útil para ayudar a que estos pacientes compartan las cosas con los demás y generar una respuesta empática a los otros. Farmacoterapia. Cuando los pacientes tienen oscilaciones del estado de ánimo, resulta útil el litio. Frente a la depresión ayudan los antidepresivos, en particular los serotoninérgicos. Grupo ansioso o temeroso.
trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Está caracterizado por perfeccionismo, orden, inflexibilidad e indecisión. Es también conocido como un trastorno anancástico de la personalidad. Epidemiología. En la población en general la prevalencia alcanza el 1% a diferencia de la población de pacientes ambulatorios, que es del 3 al 10%. Este trastorno es más frecuente en el sexo masculino con probable transmisión familiar. Se diagnostica generalmente a niños mayores. Psicodinámica. Entre las defensas clásicas comprenden el aislamiento, la inanición, la intelectualización. Estos pacientes presentan recelo de las emociones. Los problemas de sumisión revisten importancia psicológica. En cuanto al diagnóstico, estos pacientes se muestran con una conducta estricta, formal y rígida, carecen de espontaneidad y su estado de ánimo suele ser serio. Siempre están preocupados por las normas, el orden, la limpieza y los detalles. Sin embargo, una de sus características es que les gusta complacer a las figuras poderosas y ejecutar los deseos de estas personas de forma autoritaria. Diagnóstico diferencial. Los pacientes con un trastorno obsesivo-compulsivo presentan obsesiones o compulsiones verdaderas, mientras que aquel con un trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad no lo hace. Evolución y pronóstico. La evolución del trastorno obsesivo-compulsivo resulta variable e imprevisible. Pueden aparecer complicaciones como trastornos de la ansiedad, trastornos depresivos y trastornos somatomorfos. Tratamiento. Psicoterapia. Estos pacientes son conscientes de su sufrimiento, por lo que solicitan tratamiento por ellos mismos. El tratamiento es prolongado y complejo. La farmacoterapia. Los síntomas pueden reducirse con clonazepam, la fluoxetina en dosis de 60 a 80 miligramos al día ayudan con algunos síntomas en este trastorno. Los antipsicóticos atípicos como la quetiapina solo están indicados en casos graves. Trastorno de la personalidad por evitación. Estos pacientes tienen una personalidad tímida, retraída y presentan una hipersensibilidad frente al rechazo. Manifiestan enormes deseos de compañía, por lo que muestran grandes deseos de ser tranquilizados y la garantía de una aceptación sin críticas. Por lo general tienen un complejo de inferioridad. Epidemiología. En la población en general este trastorno tiene una prevalencia de 0,5 al 1%. Entre pacientes ambulatorios esta llega al 10%. Entre los factores predisponentes se encuentra el trastorno por evitación de la infancia o de la adolescencia o un trastorno físico deformante. En cuanto a la etiología, hay un desprecio sobre protección parental o hay rasgos fóbicos de los padres. Psicodinámica. La evitación y la inhibición poseen carácter defensivo. Los temores manifiestos al rechazo abarcan una agresión subyacente. En cuanto al diagnóstico, en las entrevistas los pacientes suelen mostrar una gran ansiedad, tienen un comportamiento nervioso y tenso. Los pacientes se muestran vulnerables a los comentarios y propuestas del entrevistador. El diagnóstico diferencial se lo debe realizar con el trastorno esquizoide de la personalidad, en donde no muestra ningún deseo claro de relacionarse con otros. El trastorno de fobia social, en donde se evitan situaciones sociales específicas, puede coexistir también con este trastorno. Y el trastorno de la personalidad por dependencia. El paciente no evita los vínculos y tiene mayor miedo al abandono. Ambos pueden coexistir. El trastorno histriónico y límite, en el que el paciente es vindicativo, irritable e imprevisible. El tratamiento. Psicoterapia. Depende de que se consolide una alianza con el paciente. Es necesario que el clínico transmita una actitud de aceptación de los miedos del paciente, sobre todo el miedo al rechazo. La terapia de grupo ayuda a conocer los efectos que la sensibilidad al rechazo tiene sobre uno mismo. En cuanto a la farmacoterapia, debe ayudar a combatir la ansiedad y la depresión. El atenolol controla la hiperactividad del sistema nervioso, que se eleva de manera especial al acercarse a las situaciones temidas. Trastorno de la personalidad por dependencia. Es un trastorno en el cual el paciente es dependiente y sumiso, carece de confianza propia y prefiere que otros asuman la responsabilidad sobre los aspectos fundamentales de su vida. En cuanto a la epidemiología, es un trastorno común,
mente cuenta con el 2,5% de todos los trastornos de personalidad, siendo más prevalente en las mujeres. Dentro de la etiología encontramos la enfermedad física crónica, angustia de una separación o pérdida parental en la infancia. En la psicodinámica existen conflictos de separación no resueltos. El mismo estado de dependencia supone una defensa contra la agresión. Para el diagnóstico nos fijamos en la necesidad intensa de los pacientes de ser cuidados, se aferran y se someten a las demás personas, sienten miedo de una separación, durante la entrevista se encuentran conformistas y colaboran, son pasivos y les cuesta expresar disconformidad. Son pesimistas, indecisos y temen expresar sentimientos sexuales o agresivos. Debemos diferenciar este trastorno de los siguientes. Agorafobia, en el cual el paciente tiene miedo a abandonar o salir de su casa. Y el trastorno histriónico y límite de la personalidad, en el que los pacientes muestran una serie de relaciones dependientes y son muy manipuladores. En cuanto a la evolución de este trastorno, es variable. Si la relación se rompe, puede surgir una depresión. El pronóstico es muy favorable con tratamiento adecuado. Para el tratamiento usaremos la psicoterapia, en el cual las terapias estarán orientadas a la introspección, para que el paciente entienda los antecedentes de su comportamiento y pueda volverse más independiente. La terapia conductual, la educación en la asertividad, terapia familiar y la de grupo son muy útiles. Dentro de los fármacos que podríamos usar tenemos el alprazolam para crisis de angustia, benzodiazepinas y preparados serotoninérgicos. Otros trastornos de la personalidad. Trastorno pasivo-agresivo de la personalidad. Aquí los pacientes despliegan agresión por vías pasivas, caracterizada por obstruccionismo, postergación, tenacidad e ineficiencia. Se lo conoce también como el trastorno negativista de la personalidad. En cuanto a la epidemiología, es desconocida. En cuanto a la etiología, se puede hallar un comportamiento aprendido y una modelación parental. Es muy frecuente encontrar dificultades con la autoridad. En cuanto a la psicodinámica, encontraremos conflictos con la autoridad, así como también el uso de vías pasivas para expresar la resistencia y la agresión. Para el diagnóstico observaremos que los pacientes son pasivos, hoscos o desagradables y discutidores. Desafían la autoridad, se quejan de no ser bien entendidos ni apreciados, son envidiosos y resentidos. El diagnóstico diferencial se deberá hacer con trastorno histriónico y límite de la personalidad, en el que el comportamiento del paciente es más extravagante, dramático y agresivo, con el trastorno antisocial de la personalidad, en el que el paciente muestra mucha resistencia, y con el trastorno obsesivo-compulsivo, en el que el paciente es perfeccionista y sumiso. Dentro de la evolución encontraremos que el 50% de casos se acompaña de trastornos depresivos y abuso de alcohol. El pronóstico es reservado sin tratamiento. Para el tratamiento haremos uso de la psico y farmacoterapia. En el primero, obligará al clínico a señalar las consecuencias de los comportamientos pasivo-agresivos cuando estos aparezcan. En el segundo, usaremos antidepresivos y benzodiazepinas. Trastorno depresivo de la personalidad. Aquí los pacientes se caracterizan por rasgos depresivos permanentes. Suelen ser calmados, cumplidores del deber, introvertidos y pasivos. Dentro de la epidemiología, el trastorno parece ser frecuente. Probablemente afecta por igual en hombres y mujeres, así como también es probable que se presente en familias con depresión. Su etiología se basa en enfermedades físicas crónicas, angustia por separación o pérdida parental en la infancia. En la psicodinámica existen conflictos de separación no resueltos. Este estado supone una defensa contra la agresión. Para el diagnóstico nos fijaremos en pacientes que suelen tener una sensación crónica de insatisfacción. Dicen que su autoestima es baja y tienen problemas para encontrar alegría, esperanza u optimismo en sus vidas. Son autocríticos y peyorativos. En su fisonomía se puede observar una postura inadecuada, cara deprimida, voz suave y retraso psicomotor. El diagnóstico diferencial se hará con el trastorno distímico, en el cual las fluctuaciones del estado de ánimo son mayores, y con el trastorno de la personalidad por evitación,
en el que el paciente suele manifestar más angustia que depresión. En evolución existe riesgo de que padezcan un trastorno distímico, un trastorno depresivo mayor o un trastorno del estado de ánimo en cualquier momento de sus vidas. Para el tratamiento usaremos la psicoterapia orientada a la introspección, terapia cognitiva para mejorar la autoestima, la terapia de grupo, interpersonal y medidas de autoayuda. Los fármacos que utilizaremos son antidepresivos preparados, serotoninérgicos, psicotropos, de 5 a 15 miligramos al día. En cuanto al trastorno sadomasoquista de la personalidad, en este los pacientes se caracterizan por presentar elementos de sadismo, deseos de infringir a otros, dolor sexual, físico o psicológico. Son víctimas de autoflagelaciones en los ámbitos sexual o moral. El tratamiento es en base a la psicoterapia. El trastorno sádico de la personalidad, los pacientes muestran un comportamiento cruel, despectivo y agresivo hacia los demás. Infligen dolor a los demás sin un objetivo real. Sienten fascinación por las armas, violencia, lesiones y la tortura. El trastorno autodestructivo de la personalidad se caracteriza porque los pacientes presentan evitación de situaciones placenteras. La inclinación que realizan por relaciones suponen sufrimiento, rechazan ayuda y presentan una respuesta disfórica frente al éxito. Trastorno de la personalidad debido a una enfermedad médica. Los pacientes presentan un cambio notable de la personalidad que se justifica por un factor orgánico causal que precede al comienzo del cambio de la personalidad. Se deberá tratar el trastorno orgánico subyacente cuando sea posible. Hay que evitar el alcohol y reducir los compromisos sociales si el paciente tiende a actuar de manera ofensiva. Trastorno de la personalidad no especificado. Se lo establece cuando el paciente tiene un trastorno de la personalidad con rasgos mixtos de otros trastornos de la personalidad.